No tuvo que pagar. Los examinadores y estaba ahí detrás. Sí. Tienes que soltar la moja, perdón. Es una famosa de Richard Gere. ¿Empezamos? Bueno, me presento. Yo soy Joaquín Polo, soy el director de la Escuela Soluciones Subacuáticas, que es de buceo profesional, solo de buceo profesional. También estamos un poco relacionados con Medusa, con otra escuela que se llama H2O, que está en Palamós, etcétera, etcétera, que son de buceo deportivo, pero nosotros nos dedicamos al buceo profesional. Hola. A la formación, por otro lado también tenemos algún tipo de trabajo y sobre todo la formación de buzos en su, por así decirlo, en su carrera en el buceo comercial o buceo industrial, porque fuera de España casi todo el mundo lo conoce así, como el buceo comercial. Aquí en España se conoce como el buceo profesional, porque el buceo profesional, un instructor de buceo también es un buceo profesional. Entonces, hay cierta distinción, ¿vale? Bueno, yo os voy a hacer una presentación muy sencilla, es una presentación de lo que es el mundo del buceo profesional aquí en España, cómo está también a nivel mundial y cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestra escuela, ¿vale? Es muy sencilla, ya os digo que tampoco nada del otro mundo. Y al final os pasaremos un vídeo que nos han hecho a nosotros en uno de los cursos, bueno, en 2 cursos realmente, y así veis un poco cómo funcionamos, qué usamos, cómo trabajamos, etc. ¿Vale? Bueno, empezamos. ¿Qué es el buceo profesional? El buceo profesional solo hace referencia al buceo que no tiene carácter recreativo. ¿Qué quiere decir eso? El instructor de buceo no tiene carácter recreativo. Enseña a la gente a bucear, pero para él es un negocio igual. Entonces también es buceo profesional. Para mí, yo de siempre lo he considerado que están íntimamente ligados. Ahora bien, el buceo profesional en España se conoce como el buceo de trabajo y deja fuera a los instructores de buceo, ¿vale? Aquí en España. Fuera, buceo profesional es todo aquel que se gana la vida con buceo. Si solo trabaja en la industria del buceo, industrial, lo llaman buceo comercial, ¿vale? Bueno, esto sería unas fotos donde podéis ver la evolución un poco que ha tenido el buceo. El buceo, como buceo profesional, empezó con la escafandra. Todo el mundo buceaba con escafandra, incluso tenía una foto, pero no la he encontrado por estropeado el ordenador, que era un buzo con escafandra que estaba pescando con un arpón. Después apareció el sistema autónomo de buceo y se extendió mucho, incluso se extendió dentro del buceo profesional, y muchos de los trabajos dejaron de hacerse ligados a superficie, con suministro de superficie, y pasaron a hacerse con botella, en autónomo. Pero volvimos al suministro de superficie. ¿Por qué? Porque el suministro de superficie es ilimitado. Las botellas siempre tienes que subir, bajar, tus paradas de descompresión, etcétera, etcétera, pero con un suministro limitado. Y sin embargo, con una escafandra, mientras el suministro venga a dar, es ilimitado. ¿Okay? Bueno. Bueno, los buzos profesionales deben seguir una formación y un entrenamiento específico, ya que su actividad implica el uso de equipos y métodos especiales. Por supuesto, un buzo profesional pasa a hacer unas actividades que no son las habituales de un buceador, son más las habituales de un trabajador. Entonces, para esas funciones que debe hacer, tiene que tener unos conocimientos de unos equipos especiales, de unas herramientas especiales, que sí, serán muy similares algunas a las que se usan en tierra, pero otras son completamente distintas, son solo específicas para buceo, y además tendrá que tener un entrenamiento distinto. Por supuesto, no es lo mismo bajar a pasar una inmersión de 40 minutos que estar 4 horas o 5 horas debajo del agua. En el buceo deportivo también se ha extendido una corriente de buceo técnico que hace que sí puedas estar ese tiempo debajo del agua. Pero volvemos a lo mismo. No es lo mismo estar con un rebreather 4 horas debajo del agua, viendo cosas, moviéndote, que haciendo un trabajo que muchas veces es un trabajo muy duro. Las herramientas pesan, el trabajo en sí es un trabajo cansado, o sea que
tienes que tener unos métodos de trabajo para los que debes formarte. No tiene nada que ver el yo ya soy un buceador, yo ya soy un buceador y ya puedo trabajar debajo del agua. No, tengo que aprender a trabajar debajo del agua. ¿Vale? Algunas de las actividades que hacen los buzos profesionales, empezamos por construcción submarina, todo tipo de obra hidráulica, obra que se hace en puertos, obra que se hace en canales, en centrales térmicas, que están refrigeradas por agua, etcétera, etcétera. Todo eso lo hará un buzo. Todo lo que sea, obviamente, debajo del agua, lo que no vamos a hacer es vaciar un río para poder hacer un canal que entre a una central térmica. Al final va un buzo, una serie de buzos van trabajando, la maquinaria a lo mejor sigue siendo maquinaria exterior, pero son los buzos los que están haciendo que sea posible esa obra. Salvamento de buques y embarcaciones, todo tipo de trabajos que se hagan cuando el barco está dentro del agua, seguirán haciéndolo los buzos. Soldadura y corte subacuático, recogida de algas, aquí en España es una de las actividades de buceo que más buzos mueve en el norte de España, la recogida no solo de algas, recogida de navajas, recogida de... ¿cómo se llama esto? No, de los pinchos, erizos, etc. Filmación e informes NDT. NDT son ensayos no destructivos, es una corriente bastante que está creciendo bastante en el mundo del buceo, porque hasta ahora no se hacía. Las revisiones simplemente consistían en que el buzo bajaba, grababa, si tenía posibilidades de grabar por la visibilidad, etcétera, etcétera, pero ahora cada vez se extienden más una serie de métodos que permiten que el buzo sepa si hay corrosión, si hay destrucción de material, etcétera, etcétera, que se llaman ensayos no destructivos. No hacen daño, pero tú puedes valorar qué es lo que le pasa. Estudios y recogidas de muestras, eso está muy ligado al buceo científico. Reparaciones en presas y pantanos. Aquí en España tenemos una red de presas y pantanos bastante amplia, mucho más amplia que así a bote pronto lo que podríamos pensar que tienen otros países del norte, que tienen mucha más cantidad de agua. Pues aquí, al no tener esa cantidad de agua, tenemos una cantidad de embalses en las comunidades autónomas que tienen un mantenimiento. Esos embalses, la mayoría están ligados a centrales hidroeléctricas. Entonces, el mantenimiento de toda la zona hundida de esas centrales hidroeléctricas es de buzos profesionales. Mantenimiento de piscifactorías, también una actividad que ha ido creciendo en los últimos años. Si alguno es de la zona de Murcia, pues la costa de Murcia prácticamente está llena de piscifactorías. Vas bajando por la carretera de la costa, la autopista del Mediterráneo, y lo ves desde allí, sitios y sitios con casi 50 jaulas, etc. O sea que es una actividad que ha crecido mucho. Revisiones de plantas nucleares, lo mismo, la zona de las plantas nucleares que refrigera el núcleo es una piscina, donde solo entran buzos. Esa piscina jamás se saca el agua de esa piscina. El agua no se contamina, el agua que hay dentro de la zona de refrigeración, pero las partículas que hay en el agua sí. Entonces, cada X tiempo, las centrales nucleares hacen una parada técnica donde se hace el mantenimiento de toda la central, y en esa misma parada se filtra todo ese agua para volver a dejarla limpia. Eso, bajan los buzos, filtran. La zona de alrededor se conoce como el toro, se llama así, el toro. Entonces, en la zona del toro también se hace en ese momento una revisión de todas las paredes para saber que las paredes están en buen estado. Obviamente, si eso tuviera una fuga, pues sería un problema para la central. Sería el problema que ha habido en Japón, más pequeño, claro, porque allí se ha inundado y ahí solo se inundaría una zona. Pero de inmediato dejaría de refrigerarse el núcleo. Y al dejar de refrigerarse el núcleo, provocaría tanto calor que la central reventaría. ¿Vale? Trabajos en aguas contaminadas. Los trabajos que se hacen en sitios como pozas de depuradoras. De depuradoras y sitios así, también los hacen buzos, que son muy guarros, trabajos muy guarros. Y el último que os he puesto es el de voladuras subacuáticas. Las voladuras ya cada vez se hacen menos, hay otros métodos menos agresivos y se hacen poco. Pero en obras muy grandes, como fue por ejemplo la obra de ampliación del puerto de Barcelona, hubo que hacer voladuras porque con los métodos que hay no se pueden hacer kilómetros y kilómetros de desgaste del terreno. Entonces al final se hacen voladuras, que siguen haciéndose, vamos, que no es una cosa que haya desaparecido.
Aquí os he puesto algunas fotos de... ¿Lo veis todo bien o...? Algunas fotos de trabajos. Esto es un trabajo de soldadura, un trabajo de toma de muestras. Esto es un trabajo de limpieza. Si veis la estructura, quizás no la reconozcáis así a simple vista, pero es la estructura de una plataforma. Las plataformas, las patas de las plataformas tienen esta forma, ¿vale? Entonces, el mismo crecimiento de marino alrededor de la estructura metálica hay que ir poco a poco quitándolo y se va haciendo un mantenimiento que constantemente están limpiando cuando no es una zona es otra, de manera circular para dejarlo siempre en el metal. Lo de al lado es una filmación también de unas patas y aquello es pues, en una hoja. Lo que se ve alrededor, que no se ve muy bien, esto es un plato de plástico y bueno, hay Coca-Cola, etcétera, ¿vale? Es suciedad. Bueno, ahora ya entramos en lo que sería el sistema educativo, por así decirlo, del buceo en España. ¿Vale? Básicamente hay una serie de comunidades autónomas, que ahora veremos más adelante, que sí han legislado cómo se tiene que hacer un curso de buceo profesional y cada una, dentro del tipo de buceo que ellos tienen, ha legislado para sí. Pero más o menos todas tienen unas titulaciones similares que capacitan al buzo para lo mismo, ¿vale? Entonces, las titulaciones profesionales no deportivas en España son: la primera, a la que se podría acceder, la primera normal, sería el título de buceador profesional de pequeña profundidad, lo que antiguamente se conocía como segunda restringida, ¿vale? Antes de eso, algunas comunidades tienen otro título. Comunidades como Galicia, que necesitan tener buzos mariscadores, que van a bajar a lo mejor como máximo a 18 metros, tienen un título anterior que es para eso, para un buzo mariscador. Pero en general no es un título de buceo profesional, es un título de eso, de mariscador, porque es para una actividad sola, una actividad específica. El siguiente título sería el título de buceador profesional de media profundidad, también antes conocido como segunda, y luego el título de buceador profesional de gran profundidad o primera. Hay unas especializaciones de estos títulos y hay unas especialidades, que luego veréis por qué especialización y especialidad, ¿vale? Bueno, las comunidades que han titulado o que permiten titular a buceadores son estas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Melilla, Murcia y País Vasco. Hay algunas comunidades más que han asumido competencias, pero que no titulan a buceadores. Baleares, por ejemplo, tiene competencia, pero no puedes hacer un curso de buzo profesional en Baleares. Y no sé, alguna más seguro que hay, alguna seguro que me he dejado, que tenga competencias, no que titule. De las que titulan son estas, que son 10, ¿no? Sí, ¿no? 10. Las demás comunidades, algunas sí han asumido competencias en el sentido de que si hay buceo, como pasa en Baleares, si hay buceo en Baleares, nosotros sacamos un decreto dentro de la ley de cada una de las comunidades que dice que sí puedes bucear, en qué condiciones, cómo y tal, pero eso no quiere decir que saquen también un decreto para formar buceadores. Admiten los que vengan de cualquier comunidad. Todas las comunidades, en sus decretos, cuando los publicaron, aceptan, por supuesto, las demás titulaciones de las otras comunidades. Esto, durante mucho tiempo ha habido un debate entre los buceadores profesionales. Si algunos ya conocéis buceadores profesionales, ha habido un debate con: es que si me lo saco en no sé dónde no me vale para trabajar en tal, no sé. Eso es una tontería. Una vez que tú te sacas una titulación que está regulada por una de las comunidades, está admitida por las demás comunidades, porque para eso ha asumido competencia. Y para que no penséis que, por lo que os hayan contado, etcétera, etcétera, no penséis que os estoy engañando, hace ya tiempo se hizo un escrito al defensor del pueblo por ese mismo hecho, para ver qué pasaba con las comunidades. Y en el escrito, todas las comunidades admitieron que las demás titulaciones valían en su comunidad, excepto Aragón. Que Aragón en su decreto pone específicamente que los buceadores que se formen en Aragón solo pueden ejercer en Aragón. Fue un error bueno, lo veo como un error, pero no lo han subsanado. Y hasta ahora en el decreto pone eso. Sin embargo, ellos aceptan cualquier otra titulación. Tú llevas una titulación de Cataluña y trabajas en Aragón.
Pero sin embargo en Aragón supuestamente no podrías trabajar aquí, aunque las demás también la admiten, aunque ellos hayan puesto esa coletilla, lo admiten. En un principio Andalucía también hizo lo mismo, pero enseguida se dieron cuenta y lo cambiaron. En Andalucía hay algunas de las escuelas de buceo profesional más antiguas, entonces ellos hicieron fuerza rápidamente y se cambió. ¿Vale? En todas estas, por así decirlo, habría la posibilidad de formarse como buceador. Bueno, vamos ya a los títulos. El título de buceador profesional de pequeña profundidad, lo que antes se llamaba segunda restringida, capacita para bucear hasta 30 metros, ¿vale? Y puedes bucear tanto en buceo autónomo como suministro desde superficie. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de los decretos que especifican cómo tiene que ser la formación de esos buzos, también especifica cómo en la formación usarás unos u otros equipos. En buceo profesional, al final se tiende a que siempre se bucee con suministro desde superficie. Obviamente es mucho más seguro y tienes un control sobre el buceador. El equipo que está en tierra siempre tiene un control sobre el buceador, ya no solo del aire que recibe, sino de la profundidad a la que está, las comunicaciones, etcétera, etcétera. En autónomo, esas comunicaciones que no van con el cable que va hasta el buzo, pueden funcionar o no funcionar. Las comunicaciones así que están más extendidas, inalámbricas, muchos conoceréis las Ocean Reef, que son unas máscaras faciales que ya llevan comunicaciones. Entonces tú tienes un aparato en el agua que recibe las ondas que emite y lo traduce arriba. Pero eso no tiene por qué funcionar siempre, y menos en buceo profesional, donde muchas veces te metes en una tubería donde rebota en las paredes y ya está, de ahí no sale. Entonces en buceo profesional no se admite ese tipo de comunicaciones. Se admiten comunicaciones siempre por cable. Y el buzo siempre tiene que estar comunicado con superficie, sea con comunicaciones o sea con un cable. Con lo cual el suministro de superficie es más lógico, ¿vale? Pero permite en determinadas situaciones de buceo usar buceo autónomo, ¿vale? Esto sería una foto de lo más habitual de los buzos que podéis ver cuando están trabajando en un puerto o cosas así. Y como veis los dos están en autónomo. Incluso si os fijáis, que no sé si lo veis bien, este es un martillete. Esto que se ve aquí abajo es un martillete, un martillo neumático, ¿vale? No, esta foto la pongo porque precisamente es lo que no debe pasar. No deben bajar a trabajar así. Van con una botella, con un solo regulador, etcétera, etcétera. Las cosas que durante mucho tiempo se han permitido y que cada vez pasan menos. Cada vez tendemos a un mejor buceo. Bueno, el título de buceador profesional de media profundidad, ahora veréis que hay dos partes. La primera parte, independientemente de que sea uno u otro, capacita al buzo a bucear hasta 50 metros o 60 metros, dependiendo del sistema que use. El sistema se refiere al sistema autónomo o semiautónomo, ¿vale? Si usa suministros de superficie, siempre volvemos a lo mismo, tiene más seguridad, con lo cual le aumenta la profundidad. ¿Por qué no es semiautónomo? Porque es semiautónomo. No es autónomo del todo, pero tú tienes bastante movilidad, ¿no? ¿Te mueves solo o te mueven desde arriba? No es solo. Por eso es semiautónomo. ¿Vale? Bueno, también capacita para bucear con campana húmeda. Campana húmeda son unos medios en los que tú bajas dentro de una especie de ascensor hasta la zona de trabajo y una vez llegas ahí, tú ya sales y te vas a bucear. Y entonces el umbilical, en vez de venir desde arriba, viene desde la campana. De manera que a ti te baja un aparato que se llama campana porque la mayoría de las veces tiene esta forma, cortado por aquí, el buzo va aquí, con la cabeza fuera del agua, el otro buzo iría aquí, la cabeza la puedes llevar en ambiente aéreo, porque tú puedes meter aire y que el aire esté aquí. Y desde aquí ya salen los umbilicales para que tú salgas a bucear, ¿vale? Eso es una campana húmeda. ¿Por qué húmeda? Porque el buzo realmente está mojado. Existe otro tipo de campana, que es la campana seca, en la que va presurizado, cuando llegas abajo se abre una escotilla y sale de ahí.
Bueno, dice, existe la posibilidad de realizar el curso de formación profesional de grado medio. El curso se llama Técnico de Buceo a Media Profundidad y es un curso de 1400 horas. Ese curso es un curso que ya está dentro del catálogo de cursos de lo que antes se llamaba formación profesional, que ahora son módulos de formación profesional, y está dentro del catálogo del Ministerio de Educación. Sin embargo, los cursos anteriores, el curso de buceador profesional a media profundidad o de buceador profesional de pequeña profundidad, son cualificaciones profesionales. Es un curso que no lleva una carga lectiva dirigida a que tengas un título educativo, sino un título profesional. Eres buceador, pero no eres un técnico medio. El otro eres un técnico medio además de un buceador. Y el curso de técnico medio incorpora las especialidades de buceador. Las especialidades son corte y soldadura, explosivos submarinos está también dentro de obras hidráulicas, reparación y flote y salvamento de buques, y una más que sería sistemas de buceo. ¿Vale? Esto sería lo que sería buceador en semiautónomo. Esta sería la mesa de distribución de gases, que está controlada desde superficie, donde también hay comunicaciones, el umbilical, que va hasta el buzo, y el buzo además lleva una botella de seguridad. Se pondrá, en este caso no es un casco, es un mascarón, y aquí pues lo mismo. ¿Veis? Ahí detrás está la mesa de distribución de gases. Entonces el buzo, en todo momento, su inmersión está controlada desde superficie. Por eso es semiautónomo. No se mueve, ni él decide cuáles son los parámetros, dónde tiene que parar, etcétera, etcétera, viene desde superficie. El siguiente título sería el título de buceador profesional de gran profundidad. Antes se conocía como primera, y ahora hay dos títulos con respecto al buceador de gran profundidad. El primero sería el título de buceador profesional de gran profundidad de intervención. Perdón, he puesto intervenciones, pero es de intervención. Tiene una profundidad operativa hasta 90 metros, dependiendo de la técnica. Volvemos a lo mismo. En este caso la técnica es si baja con una campana o si no baja con una campana. Podría bajar hasta 90 metros con suministros de superficie, pero lo ideal es que baje con una campana. ¿Por qué? Porque hasta 90 metros buceará, sea en autónomo o sea desde suministro de superficie, con campana húmeda o torreta de inmersión. La torreta de inmersión es cuando simplemente es un ascensor, por así decirlo. Simplemente es algo que te permite bajar hasta abajo. Lo que se veía antes en el buzo que estaba metido en la suciedad, que se veía así el buzo y detrás unos hierros amarillos, eso es una torreta. Solo le baja al buzo para protegerlo mientras le baja, pero no le permite ni tener el suministro ahí ni ninguna cosa similar. Bajará también con mezclas de gases. Puede usar mezclas de gases, con lo cual eso también le limitará las profundidades. Y el siguiente título sería el buceador profesional de gran profundidad a saturación. Vale, el buceador de gran profundidad a saturación, el sistema de saturación es un poco más complicado, es un sistema en el que lo que hacemos es que el buceador permanezca un tiempo determinado a una presión para que su cuerpo se acostumbre a esa presión, esté saturado a esa presión y ya no tenga que tener unos cambios en los que tenga que hacer para dar descompresión. Entonces lo sometemos a la presión dentro de un complejo hiperbárico, que es como una cámara hiperbárica, donde vive, el buceador vive ahí dentro. Luego tiene una campana cerrada que se une a ese complejo, pasan los buceadores dentro, les baja hasta la profundidad que quieren que trabajen, ahí se presuriza la campana otra vez para que salgan, se abre la campana, salen y bucean. Vuelven a meterse, suben y se vuelven a meter aquí. Con lo cual no hay descompresión. Durante ese tiempo ellos pueden estar trabajando y todo su tiempo es operativo. No hay ningún tiempo de paradas en el que pierdes el trabajo que está haciendo el buzo. Son horas perdidas del buzo. Entonces, para profundidades superiores a 60 metros, pues ya se usa este sistema. Así, si un buceador puede trabajar 3 horas, trabaja 3 horas. No hace 20 minutos de trabajo y el resto en descompresión. Es una manera que lo que hace es dar
¿cómo se dice?, que económicamente sea más rentable, rentabilidad al buzo. Este sistema apareció sobre todo en la industria del petróleo y es lo que sigue usándose en la industria del petróleo. Profundidades más grandes y hay que sacarles rendimiento al buzo. ¿Vale? Ahí tenéis, eso es una campana cerrada, que está dentro de un barco, instalada en un barco. Esto que veis aquí atrás, gris, es el complejo hiperbárico, la parte del complejo hiperbárico que se conecta a esta campana. La campana sale hacia afuera y ya bajan los buzos. Cuando terminan de trabajar, suben los buzos y se vuelven a meter al complejo hiperbárico. Parece muy sencillo, pero la verdad es que es bastante más complicado. Y es muy aburrido. Cuando acaban tienen que someterse a descompresión. Claro, cuando ya terminan, lo que se hace es, cuando ya han terminado su periodo de trabajo, que no puede ser nunca superior a un mes, entonces, a medida que ya van terminando, les van descomprimiendo aquí. Bueno, sí, depende de la profundidad sobre todo, pero si están a 100 metros, en un día y medio o así, ya se han descomprimido. Entonces pierdes un día y medio, pero has tenido 28 días de trabajo efectivo de ellos. Si hubieran hecho intervenciones de subir y bajar, que prácticamente a 100 metros, decíamos que a 90 se pueden hacer, pongamos a 90, si pueden subir y bajar en el día, hubieran perdido todos los días 2 o 3 horas de descompresión como poco. Con lo cual no pueden trabajar, no hay tiempo efectivo para que trabajen, aunque trabajen con mezclas. ¿Vale? Lo que veis ahora ahí, pues es lo mismo, es el tipo de trabajo a saturación. Esto sería la campana cuando ya está debajo del agua. Lo que se ve aquí es el umbilical de los buzos, que la foto está sacada por el buzo. Veis que el umbilical está afuera, para permitirle que trabaje con comodidad, y aquí les veis trabajando. Se hacen todo tipo de trabajos, son trabajos de mantenimiento, con lo cual tampoco es ningún trabajo súper raro, es un trabajo de mantenimiento de las plataformas de extracción, de las comunicaciones entre una plataforma y otra, etcétera, etcétera. Las especializaciones, lo que decíamos antes, especializaciones y no especialidades. Una vez que tú eres buzo de gran profundidad, tú puedes también tirar por otras dos cosas. Una sería la de título de buceador instructor profesional. Debe ser un primera. Pero también hay otro título que es el de formador de formadores. Formador de buceo se llama. Perdonad, ahí me he equivocado. El formador de buceo. Que es un ayudante o un instructor que ya tiene capacidad de instructor, pero no tiene el título de instructor profesional, porque en unas comunidades se llama instructor profesional y en otras formador de buceo. ¿Vale? Simplemente. Va dirigido a la formación de nuevos buzos, no tiene más misterio. O sea, yo soy instructor profesional. No tiene ninguna otra cosa. Y luego existe otro título, que no tienes que ser primera, ni tienes que ser nada, que es el buceador científico. El buceador científico nace para la necesidad de arqueólogos, biólogos, zoólogos, etcétera, etcétera, que necesitan tener una titulación profesional para hacer sus actividades. Pero esas actividades no tienen nada que ver con las actividades de un buceador profesional, de usar un martillo neumático, o cortar debajo del agua, cosas así. No tiene nada que ver. Entonces se saca una titulación que les permita. Que son titulaciones de buceo con alguien que ya tiene una diplomatura o licenciatura en la actividad científica que va a desarrollar. La mayoría de los buceadores científicos que hay ahora mismo son o arqueólogos o biólogos. Hay pocos. Entonces, no sé si lo he entendido bien. Para el de instructor profesional tienes que ser de primera. Si no, no puedes sacar esa titulación. Se está estudiando que haya una titulación de instructor para los técnicos en media. Pero realmente no puede ser una titulación de instructor, sería una titulación de auxiliar o algo parecido. Pero por ahora lo que está es eso. ¿Y el de buceador científico no hace falta que seas nada de nada? No, tienes que ser buceador. Buceador recreativo. La mayoría de los buceadores científicos son buceadores recreativos, que al final pasan a hacer esto. ¿Y necesitas igual tener la licenciatura de biología o de arqueología? Claro, una licenciatura que esté relacionada con eso. Hasta ahora los únicos que lo hacen son eso, arqueólogos. O sea, las ingenierías, por ejemplo, no les vale. No pueden hacer. Un ingeniero no puede sacar el de buceador científico. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Eso ha abierto durante mucho tiempo un debate que es el de
Vale, muy bien, yo puedo ser un buceador, pero es que un buceador open water que tiene 5 inmersiones o 10 o 20 inmersiones, a lo mejor no tiene los conocimientos suficientes para desarrollar la tarea que va a hacer como buceador científico y al final se queda ahí. No sé qué. Entonces, la mayoría lo que han hecho es hacer un curso de buceador de pequeña profundidad y tienen un curso de buceador profesional que al final tramitan un buceador científico. Sí son buceadores profesionales, porque luego muchas de las actividades que hacen sí son de buceo profesional. ¿Qué es lo que pasaba con lo de buceador científico? Que te vale para unas cosas y para otras no. Porque un biólogo que tiene que hacer un trabajo de campo en el que al final tiene que mover unos muertos, un no sé qué, no sé cuánto, no es un buceador deportivo, es un buceador profesional. Entonces, lo que se hace normalmente es sacar un título de buceador profesional y luego tramitar un título de buceador científico. ¿Vale? Bueno, esto es un poco de formación de buceo. La formación de buceo siempre empieza en el primer nivel en piscina, y en piscina también empieza con un poco con todo, con los cascos, las máscaras, etcétera, etcétera, porque al final es donde se aprende con más facilidad. Y lo otro, bueno, es una foto así curiosa, que es la piscina de la NASA, donde aprenden los astronautas con buceadores. ¿Vale? Bueno, las especialidades, ahora sí, las especialidades como tal, aquí en Cataluña y en la mayoría de las comunidades son 4, aunque hay otros cursos de especialización. Las especialidades en sí son corte y soldadura, otra vez, bueno, corte y soldadura, obras hidráulicas con explosivos subacuáticos, reparaciones a flote y salvamento de buques y sistemas de buceo. ¿Vale? ¿Me he equivocado? No sé. He tenido copiar y pegar porque y luego los cursos de especialización son formación sanitaria subacuática. La formación sanitaria subacuática, por ejemplo, aquí en Cataluña no existe como tal, pero en Galicia hay un curso de formación sanitaria impartido por el Instituto Social de la Marina que es solo formación sanitaria subacuática y ellos lo consideran un curso de especialización obligatorio para todos los buzos profesionales. Es tipo medicina hiperbárica o algo así. Claro, no es que sea medicina hiperbárica, porque no es medicina hiperbárica, es un curso que te enseña a actuar en accidentes de buceo, aunque tú luego no vayas a darle medicina hiperbárica porque Como el ECR. es parecido al EFR, más amplio, es exactamente un curso de soporte vital básico más un curso de oxigenación. Sí, ahora a partir de ahora luego os contaré que va a cambiar un poco, porque seguramente aparezca un nuevo decreto en breve, y cambia un poco. Hasta ahora te pedían unos cursos específicos y ahora todos los cursos que muchos buceadores ya tenemos, de EFR, de ACU, de SSI, etcétera, etcétera, que eran de eso, de oxigenación o de primeros auxilios para buceadores, son válidos. Porque al fin y al cabo es lo mismo. Lo mismo se le requiere a un buceador profesional que a un buceador deportivo en cuanto a primeros auxilios. ¿Vale? Otro básico de técnicas de búsqueda subacuática: intervención en espacios confinados sumergidos, intervención en vehículos sumergidos, buceo en aguas contaminadas. Son cursos ya, son especializaciones para determinados ambientes. Por ejemplo, obviamente el de intervención en vehículos sumergidos, un curso dirigido a bomberos y cuerpos de seguridad del Estado para intervención de coches que entran al agua, etc. Aguas contaminadas y espacios confinados sumergidos, no, más dirigido a buceadores profesionales que trabajan en eso, en espacios tranquilos. ¿Vale? Luego te puedes sacar especialización. Sí. ¿Dónde te las puedes sacar son las especialidades? Mira, por ejemplo, una de ellas, ¿cuál? En corte y soldadura. Corte y soldadura, eso ahora os lo explicaré porque ahora cambiará. Hasta ahora estaba bastante cerrado, desde hacía muchos años, no podías hacer ninguna especialidad. En ningún sitio hacías especialidades en sí. Y ahora ya, otra vez, volvemos al sistema más parecido al antiguo, en el que tú sacabas el primer título, el de pequeña profundidad, pasabas un tiempo, podías optar al segundo título y después de hacer el media o el buceador de segunda de aquella, empezabas a hacer especialidades. Y tú eras un segundo especialista en corte y soldadura y podías actuar como jefe de equipo en trabajos de corte y soldadura. ¿Vale?
Bueno, ahí también os he puesto alguna foto de esas especialidades. Esto serían obras hidráulicas, esto es salvamento y puesta y reflote, corte y soldadura, aunque es soldadura exactamente, y esto es sistemas. ¿Por qué? Porque este es el camarista de una tuneladora, ¿vale? El camarista de una tuneladora tiene la especialidad de sistemas. Puede dar tratamientos, obviamente bajo la supervisión de un médico, da tratamientos hiperbáricos, ¿vale? Pero el que está actuando sobre los controles, por así decirlo, de la cámara, es un especialista en sistemas. Algunos más. El primero es una limpieza de un casco. El siguiente es recogida de algas, que hablábamos antes, que está muy extendido en el norte. Lo siguiente es una puesta a flote de un barco sumergido. Y las dos de abajo, como habéis visto en la tele seguramente, son de Costa Concordia. Ya que estamos, ¿no? Bueno, ese es el panorama que hay en España. Básicamente es el mismo en todas las comunidades. Cambiarán algunas cosas, pero todos tienen esos, así decirlo, esas tres diferenciaciones. Algunas tienen en la de primera la diferenciación de intervención y saturación, y otras no, solo tienen primera. Y consideran que un primera es un primera, actúe como actúe. Ahora bien, nosotros desde 1973 pertenecemos a un organismo que se llama el Comité Europeo de Tecnología de Buceo. El Comité Europeo de Tecnología de Buceo lo que hace es dar unos estándares de cómo debe ser la formación de los buzos, la seguridad de los buzos, los reconocimientos médicos de los buzos, etc. ¿Vale? Entonces se llega a un acuerdo entre todos los países que lo forman y se hace un estándar, lo cual no quiere decir que se cumpla del todo. Se cumple dentro de unos márgenes y se intenta cumplir por todo. Luego, claro, hay algunos que el margen que marca el Comité Europeo lo amplía y otros pues lo hacemos más pequeño. ¿Vale? Entonces, nosotros pertenecemos desde 1973 y a día de hoy de Europa hay 17 países. Entre ellos están Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido y Turquía. ¿Vale? Más o menos podéis ver que todos los países europeos están ahí representados. Con lo cual las titulaciones europeas son muy parecidas entre todas. Entre los distintos países, las titulaciones, aunque cambien los requisitos que tengas que tener para al final recibir la cualificación, las titulaciones son muy parecidas en profundidades y en métodos de trabajo. Ahora bien, está claro que no es lo mismo bucear en Noruega que bucear en España, con lo cual al final hay unos cambios que son radicales para ellos, que a nosotros a lo mejor no nos parece tan raro precisamente por eso, porque no buceamos en Noruega. Entonces no somos capaces de ponernos en la situación de allí a nadie se le ocurre bucear sin un traje seco. Y aquí, la primera foto que os puse de un trabajo, va con un traje húmedo y un regulador. Entonces ese cambio de mentalidad también hace que sean distintos los procesos de formación de los buceadores. ¿Vale? Claro, ¿esto qué te permite? Pertenecer al Comité Europeo te permite que las titulaciones sean válidas dentro de todos esos países. Ahora bien, son válidas también dentro de la idiosincrasia de cada uno. O sea, si tú has hecho un curso de buceador de pequeña profundidad y te vas a Noruega, te obligarán a hacer una parte del curso que tú no has hecho. Tema de trajes de agua caliente, trajes secos, etcétera, etcétera, que aquí no ha sido algo primordial en tu formación. Entonces siempre te obligan a requisitos. Igual que aquí en las comunidades, o en un principio, lo único que te obligan es a tener el requisito de su comunidad. Y el requisito de una comunidad con otra es que tengas la libreta de una comunidad y tengas la libreta de otra comunidad. Que hay unas libretas que te especifican cuáles son esos requisitos. Ya está, eso es lo único. Pero allí esos requisitos van un poco más allá, porque saben que la formación tuya es un poco más... ¿Está mermada? Sí, está mermada en ese sentido, porque en Italia es exactamente la misma. ¿Entendéis? Bueno, luego pasamos al HSE. HSE, que las siglas son Health and Safety Executive, es lo que para nosotros sería como el Ministerio de Trabajo inglés,
aunque realmente tampoco, porque es como un organismo que lo único que busca es salud y seguridad en el trabajo. O sea, no sería el Ministerio de Trabajo, sino algo dentro del Ministerio de Trabajo que determina cómo debe ser cada trabajo, cómo se debe actuar, cómo se debe formar a cada trabajador, etc. HSE fue el pionero en regular el buceo profesional. En decir, bueno, tiene que haber estas titulaciones para distintas profundidades, tienen que tener estos requisitos, tiene que haber distintos tipos de buceo, etcétera, etcétera. Ellos fueron los pioneros. Y luego ellos fueron también los que hicieron que en el resto de Europa se formara el EDTC. Porque ellos ya habían regulado y se vio que eso funcionaba, y funcionaba bien, pues vamos a montar algo que para todos sea lo mismo. Sin embargo, HSE funciona también de una manera muy independiente. Es el Reino Unido, con lo cual ellos, lo suyo es suyo y lo de los demás ya veremos. Vale, entonces ellos funcionan de otra manera, pero al final igual. Tienen varias titulaciones. Las titulaciones para ellos se llaman Part 1, Part 2, Part 3 o Part 4. ¿Vale? El Parte 1 y el Parte 2, para ellos está separado. En Parte 1 sería lo que para nosotros es un buceador de media profundidad. Y Parte 2, un buceador de gran profundidad. Sin embargo, Parte 3 es un buceador de pequeña profundidad nuestro. Y Parte 4 es una parte específica de seguridad y salud que tienen que tener los buceadores. ¿Vale? No es un título como tal de buceo, sino un título más de ¿cómo se llama aquí? Sí, de condiciones. Eso, como de prevención de riesgo. ¿Vale? Luego, a su vez, ellos también, como consideran que tú puedes tener unas titulaciones diferentes, lo tienen separado en otros nomenclaturas, que sería Surface Supply, que es suministro de superficie. El siguiente es suministro de superficie Top Up. Top Up es que tiene todas las especialidades, que podría actuar en cualquier tipo de trabajo. Closed Bell, que puede trabajar con una campana cerrada. Media Scuba, dirigido a toda la gente que trabaja en el mundo de la fotografía o la filmación. Los fotógrafos y cámaras subacuáticos son buzos profesionales. Entonces, tienen una titulación propia. Scuba, porque existe el profesional del buceo recreativo. Pues el profesional del buceo recreativo es un profesional scuba para ellos. Combinado, un profesional que es scuba, pero que tiene algunos medios que van más allá, como serían los buceadores técnicos, etc. Y luego, arqueología subacuática y suministro de superficie, para trabajos específicos de eso, de arqueología subacuática. Por encima de HSE ha marcado realmente una pauta para todos los demás países, pero incluso ha marcado una pauta para organismos internacionales. Es quizá el más avanzado en ese sentido. Por encima de HSE existe una organización que se llama IMCA, International Marine Contractors Association, se llama. Es una asociación internacional que representa a las compañías de ingeniería subacuática y marina que operan fuera de aguas jurisdiccionales. Una vez que tú estás fuera de aguas jurisdiccionales, el país al que tú perteneces no regula el tipo de buceo que tú haces. Estarías fuera de, por así decirlo, estás fuera de la jurisdicción, con lo cual puedes hacer lo que quieras. Entonces, cuando aparecieron todos los trabajos de prospección petrolífera, etcétera, etcétera, había que regular cómo se tenía que trabajar en esos sitios, y no solo cómo se tenía que trabajar, qué requisitos tenían que tener para venir a trabajar fuera, etcétera, etcétera. Y apareció este organismo. Este organismo engloba no solo a los contratistas de buceo, engloba a los que llevan los tubos de perforación, a los que dan el catering, etcétera, etcétera, a todo el mundo. Y tienen unos estándares para todo el mundo. A su vez, IMCA, que está muy relacionado con el buceo, establece unas cualificaciones autorizadas. Bueno, pues esas cualificaciones autorizadas, tenéis ahí los países que sí están autorizados sus cualificaciones, y España no aparece. ¿Por qué? Porque España no tiene trabajos de plataforma. España no tiene plataformas, porque aunque Repsol sí tenga plataformas, no son españolas. Entonces, como en ningún momento hemos entrado en esa industria, ahora es cuando estamos entrando en esa industria, las titulaciones españolas en sí no están reconocidas como tal. Sin embargo, las titulaciones HSE sí. Con lo cual, la mayoría de los buzos españoles que sí quieren tender a
a ir a ese tipo de trabajos, suben a Francia o a Inglaterra, tramitan allí su titulación, que aunque creáis que no y os hayan dicho que no, y yo lo sé por propia experiencia, sí están autorizadas allí, tramitas los requisitos que ellos te exigen, como es un reconocimiento médico hecho por un médico de allí, etcétera, etcétera, y ya puedes optar a estos trabajos. Pero con la titulación en sí española no puedes. ¿Vale? Lo que podéis ver es que encima es bastante curioso, porque está Australia, Brasil, Canadá, Francia, Holanda, India, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Reino Unido, USA, y luego dice, las establecidas como autorizadas por la propia asociación. Tú, como escuela, puedes pedir que INCA autorice tus titulaciones, y entonces tú, además de extender la titulación del país, extiendes una titulación INCA, directamente, que no pertenece a ningún organismo oficial, solo pertenece a INCA. Pero para eso INCA lo que hace es mandarte una auditoría, ellos consideran qué es lo que tú enseñas, etcétera, etcétera, y qué medios usas, y si están de acuerdo, autorizan tu escuela. Hay unas cuantas escuelas autorizadas, americanas, una parece que es también sudafricana, etcétera, etcétera. Pero poca cosa. Nosotros queremos pensar que algún día podremos hacerlo, estamos en ello, pero vamos poco a poco. ¿Vale? Y bueno, y esta es una foto en la que podéis ver que no ha cambiado tanto el buceo. Esto es una foto moderna, aunque está en blanco y negro. Esto es un buzo subiendo a un barco, que es un vapor, o sea que ya podéis imaginar, hace unos cuantos años, y esto es un buzo saliendo de una inmersión en un barco moderno que está en saturación, o sea que tampoco... El barco está en saturación, pero no ha cambiado tanto. La escafandra que lleva, pues sigue siendo un casco que será más moderno, más cómodo, etcétera, etcétera, mejores comunicaciones, sigue siendo el suministro desde superficie, ya no hay un tío ahí dándole a un fuelle, hay un compresor, etcétera, etcétera, pero no ha cambiado tanto. ¿Vale? ¿Preguntas? Bueno. Jo tinc una pregunta respecte al busseig científic. Bueno, abans m'hem preguntat també, hi ha un curs? No. És a dir, tu, amb un títol de busseig professional i una llicenciatura de biologia o arqueologia, pots simplement fer un tràmit, pots pagar i ets processador científic. I quina diferència hi ha entre l'instructor, l'especialitat aquesta, i el que pots fer amb un PADI o amb FEDAS? Un instructor de buceo recreativo es un instructor de una organización, bueno, sea de una organización o sea de una federación, de una organización o federación que enseña a bucear con fines recreativos. ¿Y este no? Y esto es solo para trabajo. Enseñas a bucear solo para trabajo. Además no tiene una convalidación entre unos y otros, no tiene nada que ver, o sea, yo en mi caso soy instructor profesional y por otro lado soy instructor deportivo. Pero no porque sea instructor profesional me he hecho instructor deportivo ni al revés. O sea, van completamente separados. Y la titulación de media profundidad aquí en Cataluña se puede sacar por lo privado por una escuela. Vale, eso cambia ahora. Hasta ahora estaba cortado. Hasta ahora solo podías hacer el pequeña profundidad y ahí se iba quedando todo el mundo, Hasta que ya por fin se han dado cuenta y en menos de 3 meses saldrá un nuevo decreto. Y ese nuevo decreto, vuelve a abrir la posibilidad de hacer cursos de media, de hacer especialidades e incluso hacer el curso de gran profundidad a las escuelas privadas. Lo que estaba claro es que lo que no puedes pretender es que las escuelas privadas puedan dar un curso de pequeña profundidad, tengan buceadores que pueden bucear hasta 30 metros, no tienen posibilidades de seguir más adelante y lo único que tienen es la escuela náutico-pesquera, que era lo que estaba regulado como el ciclo de media, donde un profesional no puede pasarse un año entero, un curso escolar, para sacarse una titulación que lo único que le va a hacer es dar un salto más en su profesión. Entonces al final pues, se ha vuelto a abrir el ciclo. En este año se podría... Bueno, personalmente nosotros esperamos que para septiembre nosotros queremos ya empezar a hacer los medios. Claro, es que lo que está claro es que hay muchos buceadores que se han quedado ahí.
Y bueno, el que tenga a lo mejor 18, 19 años, pues tiene unos años de estar trabajando a pequeña profundidad, pero es que hay muchos que ya no tienen 19 años, que ya llevan años. Yo creo que hará más de 10 años que no se hacen medias aquí. Bueno, es la especialización, que si no te puedes especializar en... Claro. en nada. Estamos encima en un mundillo que cada vez se busca más eso. Contratar a un especialista. No contratar a alguien que sabe, en general sé de todo, pero no sé de nada. No, se busca cada vez más contratar a especialistas. Porque antiguamente las empresas, sobre todo, tenían una plantilla de buzos que al final les enseñaban. Entraba siendo un chavalín, yo con una empresa de Madrid me he pasado 5 años trabajando con ellos. Entrabas siendo un chavalín y entonces poco a poco ibas haciendo más cosas y ibas aprendiendo. Ahora ya no funciona así, las empresas les salen más a cuenta no tener plantilla y contratar cuando tienen un trabajo, que es como funciona el mundo del buceo a día de hoy. Necesito 10 buceadores, tengo 80 currículums y llamo a los que me interesan. Y necesito uno que haga soldadura y que haga una buena soldadura. Pues no voy a llamar a uno que acabe de salir de la escuela, llamaré a uno que lleva años, que era soldador, que no sé qué, no cuánto. Eso funciona así. Pero yo creo que en el mundo del buceo y en todo. No creo que una empresa, no sé, un mecánico quiere un mecánico que funcione bien. Ya no se lleva el rollo del aprendiz que entraba ahí, se quedaba mucho tiempo y al final aprendía, ¿no? Quieres ya un especialista. Entonces eso ha abierto la puerta a hacer los cursos. En el primer nivel enseñan mezclas de gases. ¿Enseñan mezclar de gases en qué sentido? Se explica cómo se hace... No, se explica solo en nitros, que tampoco se usa, porque no puedes usarlo en sí, porque no puedes... Con la primera titulación solo puedes bucear con aire. Un buceador de pequeña profundidad solo puede bucear con aire. Podría usar otro tipo de mezclas, simplemente el nitro, aire enriquecido, si el jefe de equipo las gestiona, con suministros de superficie. En el segundo nivel ya las usas en sí, ya buceas con ellas constantemente. En pequeña profundidad es aire. ¿Más preguntas? Bueno, pues os pongo un vídeo. Esto no funciona. A lo mejor veis a alguien más. Eso es básicamente como empieza el curso, que empieza en la piscina. Esto es un curso de pequeña profundidad. Entonces, a los cursos de pequeña profundidad asiste gente que ya es buceadora, pero también asiste gente que no ha buceado. Entonces, se empieza con lo básico, por supuesto, y vas poco a poco. ¿Hacéis pruebas de acceso para la escuela? Realmente no hay unas pruebas físicas que están marcadas por legislación. Hay que hacer 1 minuto de apnea estática, 25 metros de apnea dinámica y 400 metros en menos de 15 minutos nadando. En brazo. No, es nadando, no es en braza. Lo único que no vale es en espalda, que es, por así decirlo, el sistema que nunca usaría por eso. Y en cuanto a material,
Per fer el curs fa falta algun tipus de material especial o un simple de busseig autònom i ja està? No, ni siquiera, bueno, si tenéis material siempre es más cómodo tu propio material que el material de la escuela, pero la escuela os proporciona el material. Joder, ahí te llegaste, pero bien. ¿Y cuánto dura el curso? Un mes. Un mes entero. ¿Cómo lo repartís? En todos los días. Todos los días menos el fin de semana. Todos los días, de lunes a viernes, hay curso. Algún sábado también hay curso por la mañana. Pero horas... Horas todo el día, básicamente. Todo el día. O sea, menos la hora de la comida, por así decirlo, todo el día. Por la mañana el curso está pensado para que por las mañanas haya agua siempre y por la tarde teórica. Entonces, 2 semanas son de piscina y 2 semanas son de mar. Una semana es trabajos dentro del puerto y una semana son trabajos desde barco. Me llama la atención el tema de la visibilidad. Cuando no se ve, hostias, y hay que trabajar. Faltas. Hay que encontrando cosas. Ahora verás que algunas de las imágenes verás que llevan la máscara ciega, llevan la máscara completamente tapada para eso, para que te vayas acostumbrando. Nosotros trabajamos en el puerto de Palamós, que aunque mucha gente cree que está muy sucio, está muy limpio. Muy, muy limpio. O sea, tú cuando llegas por la mañana miras y ves lo que hay en el fondo. Al rato de que están los buzos en el agua ya no. Pero se hacen una serie de ejercicios, se hacen muchos ejercicios con máscara ciega para eso, para que tú te acostumbres, porque muchos o la mayoría de los trabajos tendrás o poca visibilidad o nada. Esto parece muy fácil, pero sale siempre muy mal, ¿eh? Casi siempre sale punto. No sé, que no volví nunca a usar mucho, pero lo coja o la hora. No, está claro. Els mars de... o sigui, les pràctiques de mar, les immersions, que hi ha diverses per tarda, per la tarda... Vull dir, quantes hores d'aigua hi ha per tarda? Por mañana. Per matí, perdona. Toda la mañana estamos, lo que pasa es que nosotros organizamos las prácticas como si fuera un trabajo, con lo cual el trabajo tiene un equipo de trabajo que va rotando en los distintos puestos. Entonces el buceador en el puerto, que hay una profundidad más o menos de 8 metros como mucho, aunque hay una parte que nosotros dentro del puerto está a 15 metros, cuando se está en la zona del candil del puerto, cerca, puede estar hasta 5 horas de agua. Pero lo normal es que estéis 3 horas, 3 horas y media... No siempre, depende de la... No ho dic perquè si feu els cursos a l'hivern i... hace frío aunque sea en verano. Porque al final en verano te tiras menos vestido y pasa frío también, porque 3 horas pasa frío ahí. Pero no, está organizado para que más o menos és com un trabajo. Que hi ha rotació, es munta un equip de treball, hi ha com diferents llocs i tu no És a dir, el treball dura 3 hores però no hi ha una persona que estigui 3 hores a dintre de l'aigua. Tu vas canviant de posició. Però això jo preferia, o sigui, un individu quanta estona de màxim està dintre de l'aigua. Depende, 1 hora y media a lo mejor. Pots estar molta estona, però... A lo mejor sí estás 3 horas, pero no estás 3 horas seguidas, ¿sabes? 1 hora, te toca otra cosa, ahora te toca otra vez otra inmersión y es otra cosa. Pero bueno, que estáis muchas horas. En invierno se pasa frío. Y en verano ya te digo que también. ¿Y las prácticas que son en Palamós? Sí. I les teories, no? Aunque tengas seco. Les teories, no? Bueno, las teóricas Sí, también. També es fa tot allà, no? Sí. Bueno, algunas veces montamos un curso en Barcelona y lo que hacemos es la parte de piscina y teoría de las 2 primeras semanas se hacen en Barcelona y luego las otras 2 en Palamós. Pero el siguiente que nosotros tenemos, que empezamos en febrero, es todo en Palamós.
se le fue, Estos son unas estructuras que montamos debajo del agua y luego se mueven también con los globos, etcétera, etcétera. Están, además, las estructuras están ancladas a unos muertos y ya veis que cuando se mueve se acabó la visibilidad. Ahí veis que se tira sin máscara porque se va a poner la máscara ciega y ya baja por el cabo hasta la zona de trabajo. Y ahí están trabajando a oscuras. Eso ya es maratón, o sea, fuera del puerto. Eso se pone para que cuando tiras, cuando tú le recoges a él, tú estás en el barco y al final cuando llega al barco le tienes que mantener hasta que subes. No le tire directamente el cable, sino que le tire de una pierna. Entonces se cierra sobre la pierna y tú puedes quedar así apoyado. ¿No se puede enganchar directamente del arnés? Es que engancharse directamente del arnés al final tira del arnés. Entonces cuando tira del arnés, no... el problema es que los enganches del arnés o está puesto aquí o está puesto aquí. O estás así o estás así. Entonces al final es más incómodo. De la otra manera tú estás, porque tú puedes engancharte así y así. Es por comodidad nada más. Con el umbilical, con el grande no se hace, porque entonces es tan grande que ya es incómodo. Con el umbilical solo se engancha aquí, pero claro, se pasa por aquí debajo. Pero va, viene desde aquí atrás, se pasa por aquí y se engancha aquí. Bueno, pues nada. Pues esto era todo lo que queríamos enseñar.